A.podcast. Les nostres vides discorren en un flux de rutines. La regularitat ens fa sentir segurs i confiats. Tot apunta que el cos trobat després d'una inquietant telefonada... Però per sota hi ha un corrent de foscor que pot trencar la normalitat en qualsevol instant. Per a no oblidar-ho, ens endinsem en l'arxiu dels crims que més ens han marcat, com el que va ocórrer durant les falles de l'any 2010 a Riba-roja, a la comarca de Camp de Túria. Per als afectats, la vida ja mai serà la mateixa cosa. Per a la resta, som part de la nostra història negra i criminal. Tot pot ocórrer a l'hora fosca. L'ésser humà ha sentit fascinació pel foc des de l'inici dels temps. Va aprendre a dominar-lo a favor seu i no va tardar a entendre la capacitat destructora de les flames. Un poder que sota el control de mans sense escrúpols es converteix en una ferramenta criminal. Riba-roja, 18 de març de 2010, 1 de la matinada. El grupo de homicidios se nos asigna la investigación a raíz de 2 episodios cuanto menos inquietantes. El primero de ellos fue alrededor de la 1 de la madrugada en la localidad de Rubielos Altos, de la provincia de Cuenca, en el que informaron del avistamiento de un vehículo que se estaba incendiando. Los agentes pudieron comprobar que el vehículo no tenía matrículas, si bien a través de documentación que no se había llegado a calcinar en su totalidad, pues pudieron averiguar que el vehículo era titularidad de una persona afincada en una urbanización de la localidad de Riba-roja del Túria de Valencia. Sobre las 2 de la mañana envían una patrulla uniformada al domicilio del titular del vehículo. Desde el exterior no ven nada normal, pero sí bien ven luces en el interior, por lo que supuestamente debería haber alguien dentro. Llamaron en repetidas ocasiones, pero no obtuvieron respuesta, por lo que abandonaron el lugar. El crim de Riba-roja. Apenes 2 hores després de la visita de la Guàrdia Civil, una veïna telefona a la comandància de Riba-roja. El foc consumeix el xalet del propietari del vehicle incendiat hores abans a la província de Conca. La coincidència fa saltar totes les alarmes. Com ens conta este agent de la Unitat de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de València. La central de Valencia vuelve a enviar a esa misma patrulla al mismo domicilio, pero en esta ocasión porque han avisado de que la misma se está incendiando. Al llegar a la ubicación se encuentran con un joven que dice vivir en su vivienda, el cual pues le llevaba lo que era el mantenimiento del jardín, de la parcela, a cambio de una pequeña cuantía econòmica. Els bombers es troben amb un foc generat en diferents focus a les 2 plantes de la vivenda. L'incendi és recent, però s'ha propagat amb molta rapidesa. Una vez sofocado el incendio, los bomberos revisaron la vivienda y no encontraron a nadie en su interior. Los agentes, como detalle, observaron que la puerta del garaje estaba abierta y que la puerta que une garaje con vivienda también estaba abierta. Como detalle de interés, pues encontraron una apertura en la valla metálica que delimita la propiedad, que era lo suficientemente grande para poder acceder una persona. El propietari de la casa i del vehicle cremat és Jesús Navarro, un home de qui es desconeix el seu parador. Durant l'escorcoll de la vivenda,
els investigadors troben diferents indicis que apunten que darrere de l'incendi s'amaga un crim. Un d'ells a una de les estances que s'ha salvat parcialment de les flames. La vivienda claramente había sido registrada, los cajones y armarios estaban abiertos, incluso su contenido estaba esparcido por el suelo. En uno de los baños de la vivienda, situado en la primera planta, los agentes encontraron lo que eran restos de sangre, así como prendas manchadas de esta. Esto nos daba a entender que había habido signos de violencia, signos de lucha. El inquilino de la vivienda no había aparecido, estaba desaparecido, incluso su vehículo había aparecido en la provincia de Cuenca incendiado. L'endemà, i davant de dos incendis en un breu lapse de temps que impliquen la mateixa persona, el grup d'homicidis de la Guàrdia Civil de València es fa càrrec de la investigació. Especialistes de la policia científica examinen els dos indrets arrasats per les flames. Busquen evidències per a establir una connexió entre els dos incendis, separats per 150 kilómetros de distància. Respecto al vehículo calcinado, el incendio había sido provocado, no había sido fruto de una avería. Respecto al incendio de la vivienda, efectivamente el incendio había sido provocado y para ello identificaron 3 focos iniciales. Uno de ellos en el centro del salón, sobre el comedor, en el que parece ser habían apilado diferentes objetos. Otro sobre el colchón de una de las camas de la planta inferior y el tercero sobre el colchón de la primera planta de la habitación principal. Para ello habían utilizado llama directamente sobre los objetos y se auxiliaron también de lo que parecía un acelerante que asimilaron como colonia. El provocar el incendio, su motivo principal fue destruir cualquier tipo de prueba, evidencia o huella que nos pudiera dirigir la investigación hacia ella. La voracitat de les flames pot haver acabat amb indicis clau per trobar Jesús Navarro. La troballa de restes de sang i el fet que l'autor dels incendis emprara un líquid accelerant evidencien per als investigadors que es troben davant el que es descriu com una desaparició inquietant. La vesprada del 18 de març, a l'àrea de Riba-roja, dos veïns s'afanyen a arribar a una parcel·la situada a poca distància del poble. El día 18 de marzo del 2010, sobre las 3:30 aproximadamente de la tarde, dos vecinos de la localidad, una localidad limítrofe a Riba-roja, se acercaron a su propiedad, a su chalet. Al entrar en la parcela para proceder a esta tarea, pues es cuando se encontraron el cuerpo sin vida de una persona. Vora les 4:30 de la vesprada, els agents de la policia científica i la unitat d'homicidis de la Guàrdia Civil es personen en el terreny on ha aparegut el cadàver. Observamos el cuerpo sin vida de una persona, de un varón adulto, corpulento, está tumbado en el suelo, de cúbito prono, sobre un gran charco de sangre. Estaba maniatado a la espalda, para lo cual habían utilizado 2 cinturones de cuero y lo que parecía un cordón de zapatilla deportiva. Inicialmente lo que observamos es que tiene diversos hematomas en la cara, hinchazón de uno de los ojos y una pequeña herida en la frente. Posteriormente, al día siguiente, cuando se le hizo la correspondiente autopsia, es cuando recibimos la información de que la muerte ha sido causada por una herida de arma de fuego. El que veiem és que hi ha un element metàl·lic que en aquest moment ja es fa sospitar que és d'un projectil i uns fragments menudets que estan per l'encèfalo. Amparo Arlandis, metgessa forense de l'Institut de Medicina Legal de València. L'autòpsia ja la dirigim a, en aquest cas, d'unes lesions per arma de foc.
Tenim un orifici ja a nivell frontal esquerre, però busquem un altre orifici que el vam trobar a nivell darrere de l'orella. En la inspecció ocular de la parcel·la, els investigadors es detenen davant una taula d'exterior. Damunt d'esta, troben un objecte que els crida d'immediat l'atenció. Había una mesa, las típicas de jardín, y sobre ella se encontró un envoltorio vacío formado por plásticos y cinta adhesiva que rápidamente reconocimos por ser el de los utilizados para envolver determinada cantidad de cocaína. Este envoltorio tenía adherido un recorte de un logotipo de una marca conocida, en concreto unos búfalos enfrentados. Les empremtes extretes del cos trobat a la parcel·la permeten identificar el cadàver. És el de Jesús Navarro, propietari del xalet i el cotxe cremats hores abans. Els detalls del cas es recollien així als informatius de Canal 9 de l'època valenciana al 2006. Tot començà amb un incendi en esta urbanització de Riba-roja. Quan acudiren els bombers, s'adonaren que era intencionat perquè hi havia 2 focus de foc diferents. Hores després, i a uns 2 quilòmetres, un veí trobava el cos del propietari en una caseta de camp. Tenia un tir al cap i estava nugat de mans i peus. L'home d'uns 40 anys vivia en el xalet feia uns 4 anys, però no es relacionava molt amb els veïns. Abans de botar foc al xalet, també li havien cremat el cotxe. La policia científica i la Guàrdia Civil continuen buscant proves per aclarir el cas. La víctima es identificada desde el primer momento muy rápidamente como Jesús Navarro Montero. Teresa Domínguez, cap de successos y tribunals del diari Levante El Mercantil Valenciano. Un hombre de 40 años con antecedentes por tráfico de drogas, en este caso por un alijo de cocaína incautado en el año 93. Este hombre, es conocido con los sobrenombres de Steven Seagal por su aspecto físico, pero también el peluquero porque tiene una peluquería en el barrio valenciano de Benimamet. Es cierto que cuando sale de prisión en 2004, precisamente cuando está ordenando su vida para empezar a vivir en libertad, no solamente se ocupa de la peluquería y demás, sino que hace un testamento en el que nombra heredera universal a la que en ese momento es su pareja en 2010, cuando se produce el asesinato, y a su expareja, aunque se lleva muy bien con ella y son amigos, incluso quedan para hacer actos sociales o eventos sociales como cenas y demás, quedan juntos, ¿no? Respecto al joven que vivía con la víctima, se dedicaba al mantenimiento del jardín y de la parcela y de la propiedad. Nos explicó esa relación, esa estrecha relación que tenía con la víctima, incluso de afectividad, que él lo llamaba su tío. Sospechaba que la víctima, aunque no lo aseguraba, que se dedicaba al tráfico de drogas. En ocasiones le había visto manejar dentro de la vivienda grandes cantidades de dinero y por otro lado también pequeñas cantidades de droga. Jesús Navarro no és un desconegut per a aquells que es troben en l'àmbit del tràfic de drogues a la comarca de Camp de Túria. El Coletas, el Perruquer o Steven Seagal són alguns dels sobrenoms emprats pels seus clients. Una de les primeres mesures adoptades pels investigadors amb l'objectiu d'apropar-se al que va passar entre els dies 17 i 18 de març és demanar a la companyia telefònica l'intercanvi de trucades i la localització del terminal emprat per Jesús Navarro, que no va ser localitzat en el seu xalet. Sobre las 8 de la tarde recibió llamada, interactuó una llamada con su expareja sentimental, con la cual estuvieron hablando de quedar para cenar al día siguiente. Minutos después, sobre las 20:45 aproximadamente, la víctima llamó al joven que vivía con él para preguntarle si iba o no a regresar a la vivienda. La llamada la efectúa él a Pedro
para preguntarle si va a venir a cenar, porque va a ir al supermercado Consum a comprar algo para la cena y quiere saber si comprar para 2 o para 1. El chico le dice que no, que se va a quedar por ahí, que no cuente con él. Son las cámaras de seguridad de ese supermercado que constatan la llegada de Jesús a las 21:15 y su partida a las 21:47. Por tanto, calculan que sobre las 10 es cuando regresa a casa. A las 22 horas, su expareja, su última pareja sentimental, intentó contactar con él, pero ya no contestó al teléfono. Nosotros sospechamos que en este momento los autores del crimen ya lo habían abordado y ya lo tenían bajo su control. En esa investigación de las horas previas al secuestro y asesinato de Jesús Navarro, hay otro hecho muy importante que llega a través de un testigo, en este caso es un niño de 10 años, que es el hijo de la vecina de Jesús. Ese chalet de estos vecinos está separado del de Jesús por una valla metálica, la típica valla metálica de rombos. Ese niño, en torno a las 8, es decir, 10 minutos antes más o menos de que se produzca la primera llamada, la de Alicia, a Jesús, el niño, que está jugando en el jardín, escucha voces de hombres en la parte trasera de la casa. Las escucha tan cerca que el niño incluso cree que están dentro de su parcela. Entonces se acerca a la parte trasera, oye unas voces, se asusta y se va y se lo dice a su madre. Todo apunta que pudieran ser los autores del crimen que ya estaban preparados para acceder a la propiedad. Más aún si tenemos en cuenta que del lugar donde dijo escuchar estas personas se encontró la apertura en la valla metálica de la parcela de la víctima. Esa vecina vuelve a tener importancia cuando declara ante la Guardia Civil que en torno a entre las 11 y las 11:30 de la noche, una de las perras de Jesús, que tiene 2 perras, una se llama Lua y la otra se llama Perla, se escuchan a Perla ladrando de manera insistente. Lua se escapa y son ellos quienes le abren la puerta de su chalet para que la perra entre, porque está en la calle. Seguramente los autores, junto con la víctima, abandonaron la propiedad y se dejaron la puerta exterior, y el animal aprovechó ese momento en que se abrió la puerta exterior para escaparse. Amb la reconstrucció dels últims passos de Jesús Navarro, els investigadors sospiten que poc abans de les 8 de la vesprada, com va declarar el xiquet veí, els assaltants ja estaven dins de la parcel·la del xalet de la víctima. Van aprofitar la seva eixida al supermercat per a accedir a l'interior de la vivenda. Quan l'exparella de Jesús tracta de tornar a parlar amb ell cap a les 10 de la nit, Jesús Navarro ja està en mans dels assaltants. Poc més d'una hora després, les càmeres del supermercat enregistren altres imatges d'interès per als investigadors. El vehicle de la víctima passa en direcció contrària al xalet, probablement per a agafar l'A3 en direcció a Madrid. Aquí había una cuestión que se nos planteó de si en su interior iba o no la víctima. Se solicitó de los compañeros del laboratorio de criminalística que obtuvieran muestras de tierra del lugar donde apareció el vehículo calcinado en la provincia de Cuenca, y al mismo tiempo que obtuvieran muestras de la tierra, posibles restos de tierra que hubiera en el calzado que portaba la víctima cuando fue hallado. El informe técnico de nuestro servicio de criminalística, en este caso del Departamento de Química, concluyeron que no se trataba de la misma tierra. Nos hacía indicar que la víctima no iba en el vehículo cuando fue captado en las cámaras de seguridad del supermercado y por lo tanto no llegó hasta la provincia de Cuenca. Durant les setmanes següents, el grup d'investigació continua analitzant el llistat de telefonades fetes i rebudes per la víctima, entre les quals es troben nombrosos traficants i consumidors de droga, molts d'ells presents als arxius de la Guàrdia Civil.
A través del estudio de los contactos que últimamente o en ese periodo había tenido la víctima, llegamos a la identificación de muchos de estos teléfonos, resultando que gran parte de ellos pertenecían o eran usados por personas que casualmente, pues muchos de ellos tenían antecedentes policiales por el tráfico de drogas. Si bien a priori ninguna de ellos llamó poderosamente la atención para poder dirigir la acción policial sobre sus persones. 14 d'abril de 2010. Vora un mes després de l'assassinat, la Guàrdia Civil ha descartat un per un tots els contactes en l'agenda de Jesús Navarro. Arribats a este punt, les línies d'investigació semblen esgotades i no compten amb indicis que puguen oferir una nova direcció fins que arriba una informació inesperada. El día 14 de abril del 2010, a la cuenta de correo oficial de la unidad nos llega un correo anónimo. Pongo en su conocimiento que Jesús estaba últimamente en contacto con un tal Minino de Paterna, del cual no se fiaba nada. Creo que tiene un local de copas en Motilla del Palancar o alrededores, que es donde se encontró el coche de Jesús quemado. Espero que esto les sirva de ayuda para coger a los asesinos de Jesús. Si bien la cuenta desde donde parte es nombrada como Jesús 21, este correo electrónico fue enviado desde un locutorio. No se pudo obtener ni información de interés para localizar o identificar a la persona que lo envió. Conseguimos identificar al apodado Minino. Efectivamente, esta persona residía en una localidad de la provincia de Cuenca. Si bien se averiguó que en aquel entonces tenía una situación, por así decirlo, judicial de arresto domiciliario, controlada por un sistema telemático, a través del cual tenía que estar en todo momento localizado. A través de ese medio telemático se comprobó que no se había trasladado en ningún momento el día 17 y la madrugada del 18 hasta la localidad de Ribarroja. La informació rebuda en el correu anònim ha posat els investigadors sobre la pista d'un nom propi, però les gestions al voltant de Minino tampoc han arribat a bon port. En canvi, la motivació del crim continua inalterable. Sense cap dubte, està relacionada amb l'àmbit delictiu i, en concret, el tràfic de drogues. Su proveedor, al cual llegamos a identificar, nos dijo que el día 11 de marzo, es decir, apenas 6 días antes de cometerse su crimen, se personó en el domicilio de la víctima y le hizo entrega de 4 envoltorios, 4 paquetes de cocaína de 1 kilogramo cada una. También averiguamos que posteriormente, el mismo día 17, requerido por la víctima, este proveedor se personó nuevamente en la vivienda de la víctima y esta le pagó 3 de esos paquetes entregados días antes. Es decir, todo apuntaba que la víctima había conseguido en un corto espacio de tiempo revender, por así decirlo, 3 de esos paquetes. Esta declaració deixa palès als investigadors que l'embolcall de droga trobat a la caseta de Ribarroja pertany al mig quilo de cocaïna que encara estava en poder de la víctima. El proveïdor aporta nous detalls als agents que donen credibilitat a la seva informació. Este proveedor informa que cuando le proporciona a la víctima el dinero, a raíz de la venta de esa droga, aporta que entre los billetes, entre el dinero, hay como restos de césped.
Los compañeros del laboratorio de criminalística, cuando hicieron la inspección ocular de la vivienda, en la máquina cortacésped que había en la propiedad, pues del depósito donde se almacena el césped cortado, observaron un hueco, orificio, algo raro. Esta información pues ahora nos indicaba que muy posiblemente en ese depósito de almacenamiento del césped cortado, pues bien la víctima se auxiliaba de él para esconder o bien droga o dinero. Otra de las informaciones que se pudieron verificar que era verdad era el hecho de que la víctima en su vivienda tenía una especie de habitación oculta. La víctima pues parece ser lo utilizaba posiblemente para ocultar o ya fuera droga o dinero en su interior. La troballa de diferents amagatalls per a apartar diners o drogues reforça la hipòtesi d'un vuelco com a origen del crim, és a dir, un robatori entre traficants. El grup d'investigació centra el seu treball en les comunicacions telefòniques captades en els diferents escenaris del crim. La indagatoria policial se dirige en varias direcciones. Una de ellas es la obtención de los datos telefónicos, ya fueran tanto de los teléfonos utilizados de la víctima como de las personas investigadas. Y luego una parte muy importante era la obtención del tráfico registrado por los repetidores que daban cobertura a los diferentes lugares de interés. En este caso teníamos, por así decirlo, 3 escenas del crimen, por lo que era importantísimo cotejar el tráfico generado por cada uno de los repetidores que daba cobertura a estos lugares. Lo primero que averiguamos es la existencia de 2 números telefónicos que, contactando entre ellos, entre las 22 horas y las 22:30 horas, son ubicados bajo la cobertura de los repetidores del chalet de la víctima. Posteriormente, horas más tarde, entre las 0:20 y las 0:30, vuelven a contactar entre ellos, pero en esta ocasión utilizando los repetidores que dan cobertura al lugar donde apareció el vehículo calcinado. Más aún es horas después, entre las 3:30 y 3:45, nuevamente estos 2 teléfonos son ubicados nuevamente en Ribarroja del Túria. 2 números de telèfon coincideixen a la mateixa hora en les 2 escenes del crim, separades per 150 quilòmetres. Els titulars són José Català i Julio César Sanz, 2 individus emparentats amb un ampli historial delictiu. A través de los contactos de estos 2 teléfonos, uno de ellos, aproximadamente sobre las 2:40 de la madrugada, realiza llamada a un tercero y este tercero es ubicado también bajo los repetidores que dan cobertura al domicilio de la víctima. Les telefonades creuades entre els Català trauen a la llum un tercer número també ubicat la nit dels fets al xalet de la víctima. El número pertany a Juan Mulet, de malnom El Pelau, amb antecedents per segrest i violació, entre altres crims. Centrado el estudio en estos 3 teléfonos, llegamos a otros 2 teléfonos. Els agents arriben a altres 2 terminals, ubicats en els voltants del xalet de la víctima. Un d'ells es troba en l'escena el dia anterior al crim, per a fer, presumptament, tasques de vigilància. Pertany a Jaime Català, fill de José Català, el més veterà del grup. L'altre terminal, en canvi, es troba a Ribarroja els dies 17 i 18, quan es va produir l'assalt y l'execució de Jesús Navarro. Otros 2 teléfonos que posiciona en el escenario de Ribarroja, en las 2, tanto en la casa de los Arrozales como en el chalet, es el de Juan Carlos Climent. Teresa Domínguez, cap de successos i tribunals del diari Levante El Mercantil Valenciano.
¿Quién es Juan Carlos Climent? Bueno, pues es el cuñado de Julio César. ¿Por qué? Porque es pareja de la hermana de Julio César. Es decir, también tiene un vínculo familiar con él. Els 5 sospitosos tenen connexions familiars. Tots ells pertanyen a una perillosa banda que actua amb molta violència en el territori nacional des dels anys 80, un clan anomenat els Coninos. Eixa violència es pot comprovar en esta notícia de Canal 9 de 1995, 10 anys abans de la mort de Jesús Navarro. 6 integrants de la banda de Los Coninos, coneguda per les seues actuacions violentes, han sigut detingudes en les últimes hores. L'operació continua i poden fer-se noves detencions. Armats amb escopetes de canons retallats, 3 joves van entrar en la fàbrica, van lligar i actuar de forma molt violenta amb 6 empleats i es van emportar 4 milions de pessetes de la caixa forta. Per a les forces de seguretat hi ha pocs dubtes que els detinguts formen part de la banda dels Coninos. Es una banda organizada y es una banda que se caracteriza por actuar de una forma bastante violenta. Segons fonts policials, la banda dels Coninos té múltiples ramificacions i més membres. Les investigacions continuen. Els antecedents de la banda dels Coninos col·loquen a este grup en el punt de mira dels investigadors. Els agents tenen pocs dubtes de la seva implicació en el crim de Jesús Navarro. Centrada la investigación en este grupo de 5 personas, respecto a la hipótesis de cómo debieron de suceder los hechos, se sospecha o se consideraba probable la hipótesis de que se separarían para distribuirse diferentes tareas. Esperaron a la salida, a ver salir a la víctima dirección al supermercado, momento que aprovecharían ellos para acceder a la parcela, seguramente por esa apertura de la valla metálica que fue hallada. Y en su interior pues esperaron al regreso de la víctima con su vehículo, momento en que seguramente lo abordaron y ya lo pusieron bajo su control. Tras ello, me imagino que su intención era registrar la vivienda o que la víctima les dijera dónde tenía esa supuesta droga o dinero de su venta, y algo debió de suceder que provocó que el grupo se dividiera y unos se trasladaran con la víctima al terreno donde finalmente fue aparecido su cadáver y otros se trasladaran hasta la provincia de Cuenca para deshacerse del vehículo. Durante ese trayecto contactan entre ellos en 11 ocasiones, si bien activaban repetidores distantes unos kilómetros uno de otro, lo que nos hacía sospechar que iban en 2 vehículos distintos y que seguramente el que iba por delante, kilómetros por delante, estaba haciendo funciones de lanzadera. Y esos contactos se debían a que estaba informando al que iba detrás, con el vehículo de la víctima, de que la vía estaba libre de controles policiales. El motivo por el cual se trasladaron a la provincia de Cuenca seguramente es que tenían conocimiento de que la víctima tenía relaciones con personas afincadas allí. El hecho de llevar el vehículo hasta allí y calcinarlo en ese lugar pues era con la intención clara de desviar inicialmente la investigación hacia esas personas. Tras abandonar y provocar el incendio del vehículo en la provincia de Cuenca, debieron de regresar hasta el chalet con la intención de provocar su incendio. Indudablemente con la misma intención que la del vehículo, destruir cualquier tipo de evidencia o prueba que pudiera relacionar la investigación hacia ellos. L'encaix dels horaris de les telefonades i la ubicació dels terminals dibuixa un supòsit inquietant. És molt possible que els delinqüents estigueren en la casa de la víctima a les 2 de la matinada quan haurien rebut la visita inesperada de la Guàrdia Civil.
¿Estaban dentro los asesinos de Jesús Navarro? Es altamente probable, pero es algo que, bueno, pues nunca sabremos, ¿no? Tampoco sabemos qué habría ocurrido si esos guardias civiles hubieran hecho algún intento por entrar, porque tenían un arma y tampoco es descabellado pensar que hubiesen recibido a tiros a esos guardias. Con lo cual, lo mejor que pudo pasar es lo que pasó, que esos agentes continuaran su patrulla y no volvieran hasta 1 hora y media más tarde, que es cuando se les avisa porque está en llamas la casa. Centrada la investigació en este grup de 5 persones, s'intervenen les seues comunicacions telefòniques. A finals del mes d'agost de 2010, es detecten diverses telefonades entre 2 dels implicats, Juan Carlos Climent i José Català, com es mostra en esta dramatizació. ¿Se va a hacer la chapuza el domingo? No lo sé, Johnny, no lo sé. Yo es que me ha dicho mi Jaime de venirse conmigo para allá. Tú verás, pero ya sabes lo que hay. Yo para llevar a tu hijo Jaime al partido ese de fútbol hay gente más espabilada. Que tú no tengas que estar encima de ellos preocupándote. Ya, está claro. Yo lo que tú quieras, pero ya sabes que no es un paseo en barca. Citan palabras como mañana por la noche iremos a ver cómo está, hay que hacerlo ya, que si no ya sabes que mañana a lo mejor no está. Frases con las cuales nosotros poder sospechar que estaban vigilando algún tipo de propiedad. Tot això es reforça quan altre dels implicats, Juan Alejandro Mulet, telefona a un desconegut. Les converses que es reprodueixen a continuació també són recreacions dramatitzades. Dime. Oye, ¿sabes salir a la pista? Sí. Vale, pues sal por el puente despacito. Despacito que ya te pasaré yo. Vale. Tira. ¿Cuánta gasolina lleva? Para llegar allí y tirar el coche a tomar por culo, ¿vale? Esto no tendrá GPS ni nada, ni localizador. Lo que hay aquí es una caja y no sé lo que es, tete. Es de los perros, pero ¿dónde está la coca? Está aquí exactamente. Que el conductor, al parecer, le dice al otro investigado que va en la parte de atrás, le llega a preguntar si está la coca. Y en un momento dado, pues le contesta, sí, aquí está. Hay que echarle gasoil. Esto es gasolina. Te digo que hay que llevar esto lejos. Digo, para el carnet de coche. ¿De lo del terreno o qué? Creo que sí, es un frontera, tío. Estaban preocupados o tenían dudas de si iban o no a tener gasolina suficiente para llegar a lo que ellos llamaban el terreno. Acto seguido se cortó la llamada. Llámalo y dile que deje las puertas del terreno abiertas. Se averiguó que al día siguiente interpusieron una denuncia por el robo de un vehículo Opel Frontera, el cual llevaba un remolque con una embarcación náutica, el cual había sido robado del interior de una nave de un polígono industrial de Poblado de Alguna. Se llevan el vehículo de un hombre, un presunto traficante, porque en el interior llevaba cocaína, que era el objetivo de ellos, y se lo llevan con el remolque y una lancha fuera a borda, no muy grande, pero se lo llevan todo. El modus operandi aquí volvía a coincidir. Los autores obtienen una información de que al parecer hay escondida una determinada droga en algún lugar. Días antes habían hecho vigilancias para al final ejecutar ese robo. El modus operandi desenvolupat pel robatori de l'Opel Frontera coincideix amb el de l'assalt del xalet de Jesús Navarro. A més, la motivació és la mateixa, un altre vuelco entre narcotraficants. El matí del 5 d'octubre, més de 7 mesos després del crim, en una actuació conjunta en 3 ubicacions diferents, s'inicia l'operatiu de detenció dels 5 involucrats en la mort de Jesús Navarro. Al final consideramos que hay suficiente carga indiciaria para dirigir la acción policial y judicial respecto a este grupo de 5 personas. Todos son detenidos en los domicilios que ocupan, menos Juan Carlos Climent, que es detenido en su negocio, es una inmobiliaria.
De hecho, la Guardia Civil, como tiene intervenido los teléfonos de todos ellos, le escucha en tiempo real cómo va advirtiendo a las mujeres de los detenidos y haciéndoles advertencias de que escondan joyas y algunas otras cosas. Respecto a los registros, fue intervenido cantidades considerables de droga, en este caso de marihuana. También fue recuperada la embarcación náutica robada en el mes de septiembre de ese año. L'operatiu de la Guàrdia Civil s'ha tancat amb èxit. Ara és moment de saber si algun membre de la banda parlarà de l'assalt al xalet de Riba-roja. De los 5 detenidos, solo 2 de ellos prestaron declaración en sede policial. El primero, el más joven, uno de los afincados en una localidad de Alicante, reconoció haber estado días antes, junto con el resto del grupo, en el interior de un vehículo, donde se trasladaron hasta la localidad de Riba-roja a vigilar a un domicilio. Manifestó que escuchó al resto del grupo hablar de que ahí vivía una persona que tenía o bien droga o dinero. Digamos que es un alivio porque lo que les dice Jaime les permite decir: lo sabíamos, lo teníamos cogido, pero ahora lo tenemos mucho más cierto. Després de Jaime Català, el més jove dels detinguts, li toca prestar declaració a Juan Mulet, el Pelao, un delinqüent acostumat a seure davant els agents. Este hombre es Juan Alejandro, quien en ese interrogatorio, en esa toma de declaración ante el grupo de homicidios de la Guardia Civil, revela por primera vez quién es la persona que les informa y habla de alguien cuyo sobrenombre es El Paleto. Es un vecino del barrio de Benimamet, precisamente donde está la peluquería de la víctima. Reconoció haber participado el día del crimen con el resto de componentes del grupo, que accedieron a la propiedad, que lo abordaron y golpearon hasta que les dijo dónde tenía determinada cantidad de dinero o droga. Él les dijo que la tenía en un terreno rural cercano, de ahí que se trasladaran hasta el lugar donde finalmente apareció su cadáver. Cuenta que se lo llevan a la caseta, que lo están torturando, que no quiere revelar, y en un momento determinado cuenta que la víctima discute con Juan Carlos Clement y que Juan Carlos Clement le descerraja un tiro y lo mata. Y en ese instante se queda callado y dice: me he puesto la soga al cuello, ¿verdad? Juan Alejandro Mulet interromp el seu relat quan pateix una crisi d'ansietat que obliga a fer un recés en el seu testimoni. Quan finalment es reprèn, el detingut diu no trobar-se en condicions per a continuar declarant. A l'abril de 2015, 5 anys després del crim de Riba-roja, se celebra el juí contra els 5 acusats. A la ciutat de la justícia de València seuen els presumptes responsables de la mort de Jesús Navarro. El fiscal demana 31 anys de presó per a cadascun d'ells. Durant les sessions, els imputats es neguen a declarar. Tots excepte un. El único que accede a responder a las preguntas de cualquiera, empezando por la acusación que ejercía la Fiscalía, es precisamente el que se considera autor material del asesinato, que es Juan Carlos Clement. El abogado que ejercía la defensa del autor material se acogió a la estrategia de decir que no había ninguna prueba incriminatoria contra su defendido y que no había nada que probase que él era el autor material del asesinato, salvo la incriminación que había hecho Mulet 5 años antes, cuando fue detenido por la Guardia Civil. En cuanto a la importancia de las declaraciones, es muy importante porque aporta datos que los investigadores desconocían. Juan Iranzo, fiscal del CAS. Cuando te llega una causa tan voluminosa, como un fiscal lo que necesito es empezar a quitar paja.
y a centrarme en aquellos elementos probatorios que me permiten fundamentar una acusación por el hecho concreto por el que acuso. ¿Aquí qué ha pasado? ¿Cuál es el hecho delictivo? Que se ha producido un intento de robo, es un asesinato y es un delito de daños con incendio. Vale. ¿Qué pruebas tengo? Resulta que coincide una serie de personas, tanto en la zona del domicilio, como en la zona donde aparece el cadáver, como en la zona donde aparece el vehículo, y luego también pues tratar de traer a los investigadores que habían recibido declaración a los acusados en la fase policial para que dejaran claro ante el tribunal que esta declaración les da una serie de datos que no conocían y que no hubieran podido llegar a conocer si no llega a ser por lo que este señor dice. Durant el juí, cap dels acusats va admetre la seva participació. Tot i això, el tribunal va sentenciar a 1 any de presó a Jaime Català com a còmplice de robatori i a 22 anys a José Català, Julio César Sanz, Juan Alejandro Mulet i Juan Carlos Climent per robatori, ús d'armes i assassinat. Tengo que reconocer que el tribunal, una sentencia muy bien construida, hasta el punto que luego no pasó el filtro del recurso ante el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo lo tiene muy claro desde hace mucho tiempo y ha sentado la jurisprudencia de que cuando varias personas participan en un hecho criminal, da igual quién ejecute el hecho en sí, en este caso un asesinato, da igual quién apriete el gatillo, porque todos están en connivencia y todos son autores en la misma medida. Se trató de una investigación compleja. El ámbito del tráfico de drogas es un mundo muy hermético y opaco, en el que inicialmente es complicado obtener información. Si bien, como siempre, con independencia de quién sea la víctima, el objetivo final es llegar a la resolución del caso. Los hechos eran muy graves. Una barbaridad, estamos hablando de asesinar a un hombre maniatado, es decir, por muy narcotraficante que sea, si eres narcotraficante se te mete en la cárcel y punto. Pero estos era un grupo de narcos robando a otro. O sea, entonces se lo llevaron, le pegaron un tiro y le quemaron la casa. O sea, que los hechos son gravísimos, de hecho las penas fueron muy elevadas. Estamos en un Estado de Derecho y esto funciona por sí mismo, pero está bien recordarlo que el ahínco con el que ellos investigan es el mismo, se trate de una víctima vulnerable o un traficante de drogas como era Jesús Navarro. Es decir, se ha producido un asesinato, ellos ponen toda la carne en el asador i no paran hasta que lo resuelven. La voracitat de les flames pot contribuir a soterrar els indicis d'un crim, però encara així, sempre hi ha un fil d'on estirar per arribar a la resolució d'un cas. Malauradament per als delinqüents, els vincles establerts en la comissió d'un assassinat s'estenen més enllà de l'escena del crim. Una connexió que des d'ara també els uneix dins de la presó. I ho hem reviscut tot ací, en l'hora fosca.